Alcance TV presenta al apóstol Jesús González con el tema En busca de una fe. Vamos a compartir una palabra que mi intención es que pueda ser reflexiva, que usted pueda reflexionar en lo que intento enseñarle, y si reflexiona, por supuesto, la idea es que cambie de actitud. Nosotros nos trazamos en nuestra vida caminos, rumbos, pero necesitamos entender cuál es el camino, cuál es el rumbo que Dios quiere que yo camine. Con el camino, el rumbo que Dios quiere que yo le honre a Él. Así es que es de suma importancia el día de hoy que usted por favor ponga esto en su corazón. El tema que queremos compartir el día de hoy lo hemos titulado En busca de una fe. Quiero decirle que esta palabra fe tiene muchos vertientes, desde el punto de vista secular e incluso desde el punto de vista bíblico. La fe o la palabra fe no es una palabra que simplemente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe también, estar seguro de algo. Dijimos de una fe, porque está la fe y está una fe. Queremos hablar de que la gente anda en busca de una fe, porque generalmente no conocen la fe, sino una fe. Y como les digo, la fe, esa palabra fe, tiene un abanico grande y muchas vertientes. Por ejemplo, la palabra fe puede ser una creencia. Bueno, esa palabra creencia allí es fe. Ahora, ¿la creencia en qué? Crees en Miladis, pues. En otras palabras, le tienes fe a Miladis. Es tu creencia. La palabra fe también tiene que ver con convicción. La persona está convencida. Por ahí hay un tema que se llama precisamente convicción. Esto tiene que ver con esa palabra fe. La palabra fe también tiene que ver con ideología. En el mundo secular hay ideologías políticas, ideologías religiosas, ideologías de cualquier tipo. Entonces la palabra fe también puede ser una ideología. Hay gente que le tiene fe a un gobierno, a un líder de un gobierno. Eso le tiene fe. A la ideología que presenta, la enseñanza que presenta ese concepto político, pues la gente le tiene mucha fe y dice, esto es bueno y luchan por esa ideología, pues. Eso también tiene que ver con fe. La palabra fe tiene que ver con doctrina y tiene que ver con confianza. Estas dos últimas se relacionan más en las Sagradas Escrituras. Doctrina y confianza. Seguridad. También obviamente convicción. Pero entonces, cuando hablamos de esto, podemos ver que la humanidad, la raza humana anda en busca de una creencia, pues, de una ideología, de algún concepto que avive dentro de su ser, depositar su confianza en algo. Esa es parte de la humanidad. ¿Y por qué esto? Bueno, Dios proveyó al hombre de algo que se llama fe. Dios le proveyó al hombre fe. Cuando Dios crea al hombre con fe, con confianza en Él, definitivamente. Cuando el hombre cae de la gracia de Dios, notamos que lo primero que Él le dice a Dios, cuando Dios le dice, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde tú estás? Él dice, yo tuve miedo y me escondí. Esta condición del hombre, miedo, es lo contrario a confianza, es lo contrario a seguridad, es lo contrario a fe. Entonces, de alguna manera, él perdió su confianza, perdió allí su fe, pero notamos
a través de la Escritura, que si bien es cierto que esa fe poderosa que tenía por cuanto tenía una muy buena relación con Dios, la pierde. Él no pierde en su totalidad la fe. Hay un poquito de fe en cada hombre. Estoy hablando del hombre común. Por eso es que usted ve que la gente pues se enamora de las ideologías, de doctrinas, de cualquier cosa. Porque el hombre está deseoso de amplificar eso que Dios le dio, la fe. Quiere eso. De hecho, mire, hermanito querido, para efectos del hombre, de las personas, depositar su confianza o tener algo le proporciona una sensación de seguridad. Cuando alguien tiene algo, una ideología, una doctrina, o la confianza en alguien o en algo, como es algo intrínseco y natural del ser humano, eso le proporciona una sensación. Por eso, la raza humana, el mundo anda en busca de una fe. Porque él quiere tener esta sensación de seguridad. El Señor Jesús vio esto, yo, hermanito querido, y él describió esto, esa condición tremenda de la raza humana, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 y el verso 36. Creo que el Señor Jesús describe a la humanidad. Aquí está hablando de la humanidad, no está hablando de sus discípulos, no está hablando de la iglesia, está hablando de la humanidad. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 36 dice, y al ver las multitudes, ¿qué estaba viendo Jesús? ¿A quién estaba viendo? A las multitudes. Un montón de gente, pues. Dice, tuvo compasión de ellas. Desde todos los tiempos, pues sabemos que Dios tiene compasión de la humanidad. Dios no ama solamente a los evangélicos, o solamente a los católicos, o a los testigos de Jehová, o a cualquier tipo de religión, musulmanes. Dios ama al mundo. Eso es importante. Dios ama al mundo, a sus criaturas, pues. Jesús, dice la palabra, al ver a esas multitudes, tuvo compasión de ellas. Y él hace una descripción acá de la condición de la que él pudo percibir de esa humanidad, dice, porque estaban, dice, desamparadas. ¿Cómo están las multitudes? Yo no lo estoy inventando yo. Jesús fue el que dijo eso. Las multitudes están desamparadas. Y luego dijo de otra forma, y dispersas. Y luego les dio un calificativo, dijo, como ovejas. Desamparadas, dispersas, como ovejas, que no tienen pastor. Ahora, si nosotros nos vamos a entender un poquito, por decir de alguna manera, tal vez no sea conducta, tal vez sea el instinto de ese animal, la forma de ese animal, el instinto del animal de una oveja sin pastor, hermano, está muy grave, ¿yo? Una oveja sin pastor, primero que es un animalito muy vulnerable, no es un animal agresivo. Ahora, usted dirá, pero pastor, hay mucha gente que es agresivo. Bueno, el Señor Jesús vio la condición de lo vulnerable como ese animalito, como una oveja, en el que está la humanidad. Por eso los vio así. No vio la condición agresiva, rebelde. No. Que obviamente sí existe dentro de la raza humana. Pero el Señor Jesús no vio la óptica con la que el Señor Jesús vio lo vulnerable que estaba la raza humana y que la raza humana se encontraba desamparadas. ¿Sabe cómo es desamparado? ¿Sabe qué es algo desamparado? Abandonado, desvalido, indefenso.
desamparado, indefenso, ¿cómo? Desvalido. Una persona que está en esa condición, desamparada, desvalida, ¿ah? Indefenso. Esa es la condición en la que Jesús dijo que estaba la humanidad. Dijo también Jesús que estaban dispersas. Esta palabra dispersa. Uno por aquí, uno por allá, otro por acullá. Pero esa palabra en la Escritura tiene que ver con algo desolado, solo. Y esto es bien importante. Esta palabra dispersa, sin rumbo. No hay rumbo. ¿Qué rumbo vas a coger tú? ¿Dónde vas a coger tú? ¿Dónde vas a coger tú? Si no tienes un rumbo. Los seres humanos necesitamos tener un rumbo. Yo he hecho esta pregunta, no sé, ¿usted alguna vez se ha perdido? Estoy hablando de perderse, no saber dónde le queda el norte, el sur, el este, el oeste, no sabe dónde le queda la casa. El Señor dice que la raza humana está dispersa, en otras palabras, desolada y sin rumbo. Cuando yo le hago esta descripción que la hizo Jesús, se la plantea a usted, es para que usted piense en un momento en las personas que están afuera, que no conocen de Jesús. La descripción que él les habla es que son unas personas como unas ovejitas, que no tienen rumbo fijo, que están desamparadas. Esa es la condición de las personas, por favor. Que esto no se le vaya a usted de la idea. Ahora, ¿qué está sucediendo en estos tiempos, hermano querido? Porque yo soy un líder y yo me puedo sentir frustrado cuando veo que si yo estoy enseñando algo, no funciona. Es tremendo. Pero entonces vemos que un líder que no está haciendo las cosas como acertadamente en las Escrituras y la gente lo sigue. Explíqueme esa parte a mí. ¿Sabes? Yo me he quedado de una manera asombrada, pero veo que esto no es desde ahora. Esto ha existido siempre. Y por cierto que los personajes que voy a tomar en consideración, que están en la Biblia, son personajes que, pues, Dios los ha elegido. Eso es lo tremendo. Personajes que Dios ha elegido. Voy a invitarles que abra su Biblia. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 11 y el verso 29, vamos a ver el llamado de un hombre a liderizar el pueblo. Este hombre llamado Jeroboam. ¿Han oído hablar de Jeroboam? ¿Quién era Jeroboam? Era un individuo, un elemento. Jeroboam trabajó con Salomón, fue uno de sus líderes. Pero dice la palabra de Dios acá. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías. Jeroboam estaba por allá en el campo y se encontró con un profeta llamado Ahías, silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. ¿Quién era lo que estaba en el campo? Jeroboam, que había trabajado con Salomón, y Ahías, silonita. El profeta se llama Ahías y este profeta cargaba una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo. Dice, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Usted sabe que David, Salomón gobernaron sobre las 12 tribus de Israel. La partió
en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he escogido de todas las tribus de Israel. Por tanto, por cuanto, ¿cuál es la razón por la que Dios decide romper con aquella unión de las 12 tribus? Dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. ¿En qué gobierno se hizo esta adoración a Astoret, diosa de los sidonios? ¿En el reinado de quién? De Salomón, el hombre más sabio del mundo. No hay hombre más sabio que él o yo. Pero en el reinado de Salomón, ¿verdad?, Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Refiriéndose a Salomón, este individuo no hizo eso. Por esa razón, Dios le dice a Jeroboam: te voy a dar 10 tribus, pero yo quiero que entienda, Dios le da esas 10 tribus a Jeroboam. ¿Quién se las dio? ¿Quién se las dio? Dios. ¿A quién se las dio? A Jeroboam. Sucedió, ahí está la historia, usted puede buscarla, puede seguir leyendo el pasaje, pero lo que quiero que usted entienda es que Dios puede llamar a una persona, como él eligió a Salomón, y se gozó con Salomón, y le dio sabiduría a Salomón, y le dio riquezas a Salomón, pero Salomón, con todas esas cosas, se desvió, y por eso el reino es roto. En el verso 12 de este primer libro de Reyes, el verso 20 dice: y aconteció que yendo todo Israel, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Así es que se divide el reino. Jeroboam agarró 10 tribus, y el hijo de Salomón, la tribu de Judá y los benjamitas. Recuerda que la tribu de Rubén no figura, por eso dice una tribu. La tribu de Rubén quedó execrada. Cosa extraña, pero es así. Una tribu, la tribu de Judá, y los que allí habían quedado con ellos. Ahora, este hombre llamado Jeroboam, debe estar claro que Dios fue el que lo eligió, ¿sí? ¿O no? Porque un profeta de Dios le dijo: Dios, que en un tiempo determinado, Dios va a hacer esto contigo. Y en el tiempo se cumplió lo que el profeta le dijo. Lo eligieron rey. ¿Sí? O sea, lo que quiero que usted relacione es que estas personas Dios les llama. Dice que el pueblo lo eligió, ¿verdad? Y le hicieron rey sobre todo el rey, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino sobre la tribu de Judá. Ahora, aquí se presenta un problema con este hombre, y es el que yo noto en algunos de nosotros los líderes, que sucedió y que sigue sucediendo. Nos vamos ahora para primer libro de Reyes, el capítulo 12 y el verso 26 en adelante. Ya Jeroboam está gobernando, ya es el rey de Israel, ¿sí? No hay problema, él es el líder, es la autoridad. Verso 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ya era el rey, ¿oyó? ¿Quién lo colocó allí? ¿Quién colocó a Jeroboam allí? Dios, ¿sí? Pero ahora ya él es el rey, ahí está gobernando. Y dijo Jeroboam, ¿dónde? En su corazón, o sea, empezó a pensar, ahora se volverá el reino a la casa de David.
si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá al Señor, a su señor Roboam, el rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Usted está entendiendo esto? Lo que está pensando Jeroboam, ¿entiende? Acuérdense que habían dos reyes, el rey de Judá, Roboam, él era el heredero de todo el gobierno, pero Dios decide romper eso porque adoraron a dioses y ese tipo de cosas, ¿correcto? Pero Jeroboam, que tenía las 10 tribus, dijo, este pueblo se va a volver a su señor Roboam. ¿Por qué? Sucede que Salomón construyó un templo para la adoración a Dios. Ese templo estaba en esa zona de Jerusalén, según se cree específicamente en el monte Moriat. Se cree donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y según los musulmanes, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael. Bueno, nosotros, eso lo dice el Corán, pero en el Génesis dice que Abraham era el que iba a sacrificar a Isaac. En ese lugar erige allí el templo de Dios, y todos los pueblos de todas partes iban a adorar allá. Adoraban en ese lugar. Jeroboam dijo, mira, esto está, si esa gente se vaya a adorar a Jerusalén, probablemente se van a enamorar de ella, porque aquel tiene al Dios allá, y yo que tengo acá. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Qué hizo el rey? 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. En otras palabras, le dijo al pueblo, ¿ustedes saben quién fue que nos libertó de la esclavitud de Egipto? Esos 2 becerros de oro que yo hice. ¿Quiénes los libertaron a ustedes? Los becerros. Hay un dicho por ahí que, no sé si tú lo has oído, tú que eres funcionario, pero un becerro. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Becerro, que no sabe mucho. ¿Ah? ¿No sabe? ¿No lo han oído usted? Pero es un becerro, ¿vale? Aquí en Venezuela la gente trata a gente de becerro. ¿Ah? Un animal. Eres un animal. Ahí están los dioses que lo sacaron de Egipto a ustedes. ¿Quiénes fueron los dioses que lo sacaron de Egipto a ustedes? 2 becerros. Becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido de Israel, aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que notamos acá, hermano? Yo le estoy diciendo a usted que el Señor Jesús dijo que el mundo, la raza humana estaba como desamparada, sin rumbo, desolada, no tenían pastor. Y cuando tienen un pastor, entonces el pastor hace lo que él considera y esa gente le va a seguir. Eso sigue sucediendo actualmente, hermanito querido. Eso no es que pasó allá y ya no vuelve a pasar, no. Pasa y sigue pasando acá. El móvil, la situación que llevó a Roboam allí, iba a perder su poder, iba a perder, hasta me pueden, es capaz que me maten, pues. ¿Sí? Ahora, en nuestros días, está profetizado aquí, en las Sagradas Escrituras. En nuestros días, mis amados hermanos, yo veo que hay diversidad de predicadores, dígame por las redes. A la gente le encanta los predicadores y predicadoras que den mensajes motivacionales, así se dice, motivacionales. ¿Usted sabe lo que es una enseñanza de motivación? Bueno, yo doy enseñanza de motivación, hay que darla. Eso no es que sea mal. Pero lo que noto es que la mayoría de la gente les encanta son esos mensajes
de motivación. Que te digan que te va a caer plata, pues. ¿A cuánto le gusta que le digan que le va a caer plata? Te va a caer plata, que todo te va a ir bien, que la salud está a tu camino, que la mujer se te va a regresar. Todo eso. Todo aquello que sea algo en aras del positivismo. Ojo, y yo no es que estoy en desacuerdo de que seamos positivos, hay que ser positivos, por supuesto que sí. Pero la palabra de Dios dice en la segunda carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el verso 1 en adelante dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos profetas hubo en un tiempo, falsos maestros lo van a ver en el futuro. Eso lo dijo hace 2000 años. Dice que introducir encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Desde de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Yo digo, son muy elocuentes para tratar de que la gente haga lo que ellos dicen. En la actualidad está sucediendo eso. Hay diversos tipos. El que hace cosas que de motivar a la gente, o mensajes motivacionales, mensajes manipulados, sacan de contexto las cosas. Y esto es lo más complejo que quiero compartirle hoy, hermanito querido. Algo que es como infalible. Usted, ¿cómo podría yo decirle a usted que yo soy infalible? Esa condición de infalible, yo pensé que solamente se movía en la Iglesia Católica, porque abiertamente dice que el Papa es infalible. Sí, pero he encontrado ahora, pastor, que dentro de nosotros, sin decir que son infalibles, dice que son infalibles. ¿Cómo? ¿Cómo hacen eso? Por eso es que Raúl dice que encubiertamente. Si yo te digo a ti que el Señor te dice esto, aquello o aquello, te lo estoy diciendo yo, Raúl. Pero yo te estoy diciendo que no soy yo, que es el Señor. Dios le dijo a usted esto, aquello, pero la metodología, la fórmula que están diciendo es que Dios es el que está hablando aquí. No soy yo. ¿Y qué sucede cuando a una persona le dicen que es Dios el que está hablando y no es la persona? Queda como el indio. Si corres, te meto un tiro. Y si te paras, te mato. ¿Dónde cojo yo aquí? Es Dios el que me está hablando. Aunque no me gusta mucho lo que me está diciendo, pero como es Dios el que lo está diciendo, pues hay un margen de error allí. Pregunto yo, si es Dios. No, si es Dios, no hay un margen de error. Ahora, si tú crees que es Dios, no le vas a encontrar margen de error. Y ahí está la sutileza de este asunto. Ahí está la sutileza. Cuando te toma una escritura también, va a utilizar la palabra de Dios. Por ejemplo, ayer hablábamos de algunos pasajes en los cuales el término teológico le dicen oscuro. Un hermano me sugería que no oscuro, sino era misterioso. Y otros nombres allí. Pero yo encontré un nombre bíblico, ¿no? Dijo el apóstol, de las cartas y de las epístolas, de las cartas del apóstol Pablo, dijo él, algunas son difíciles de entender. El término sería difícil de entender, son complejas.
las cuales, dice, los indoctos, docto es alguien que sabe, indocto que no sabe, dice, tuercen. Porque si yo no tengo una respuesta de verdad, coherente, que satisfaga mi alma, mi ser, mi corazón, y que armonice con lo que dice la palabra de Dios, yo me abstengo. Particularmente, siempre lo he dicho, no me la sé toda. Y creo que eso no me hace para menospreciar, sino más bien aceptar la realidad de lo humano que somos. Y sé lo que somos, pero hablábamos de Nicodemo. ¿Acaso no era Nicodemo un gran maestro de la ley? Nicodemo no se las sabía todas. De hecho, el Señor Jesús le habló tan fuerte, y yo, mira, Nicodemo, tú no eres maestro de la ley. Yo te estoy hablando a ti de unas cosas terrenales y tú no me entiendes. Estoy hablando que le estaba hablando a un maestro de la ley. No estaba hablándole a un predicador como yo. Como me dijo una vez un hombre, ese predicadorcito, bueno, sí. Como un predicador como yo, y tal vez no soy de repente muy culto por allá, y que no conozco mucho a profundidad la parte hebrea, la griega, sino lo básico. Entonces, mientras que el amigo Nicodemo era un tipo muy culto, conocedor, y el Señor le dijo, mira, tú, discúlpame, pero eres un poco ignorante, ¿vale? Con todo respeto, don Nicodemo, pero tú no entiendes lo que te estoy hablando de cosas terrenales. Y tú no me... Ahora imagínate tú que yo te hable de las celestiales, ¿cómo te quedarían los giros a ti? Entonces, bajo esa premisa de condición y otros pasajes que citábamos ayer y que el apóstol habla que son difíciles de entender, pues hay escrituras que son difíciles de entender. Es verdad, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos muestre cuál es la verdad eterna implícita en esa palabra, para nosotros exponerla con coherencia y, por supuesto, en el marco de la palabra de Dios. Entonces, estas personas ahora mismo están trabajando así. Toman las escrituras, manipulan las escrituras, y sobre todo, yo quiero que usted entienda esto, hermanito querido oyente, usted televidente que me está observando. Hay un asunto real. Jesús dijo que el mundo estaba como ovejas que no tienen pastor, están desamparadas, están desoladas, están sin rumbo, no saben nada, y viene alguien que quiere liderizarles, quiere guiarles, y lo van a atender, hermano. ¿Por qué lo van a atender? Porque ya dijimos que esa era parte de una realidad intrínseca en el ser humano. El hombre necesita, aunque sea una fe, porque eso lo hace, sus emociones se tranquiliza, le da una especie de cierta seguridad. O sea, usted y yo necesitamos entender eso, que ¿por qué pasan las cosas? Porque hay una necesidad en el ser humano. Él quiere seguridad, él quiere esperanza, él quiere un derrotero. Y la gente sabe eso y van a utilizar sus medios, esos medios que tienen para sus propios provechos. Dice, y harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros. Esta gente, a ellos no se les puede decir nada, ¿yo? Porque ellos dicen que todo viene directo, baja de Dios, y se lo dicen a usted. De ahí el concepto de que, por ejemplo, a los líderes, estoy hablando con todo respeto a los líderes, y que por favor, yo soy otro líder. Y voy a tirarme a mí mismo, pues, con esta escritura y con esta enseñanza. Pero es la verdad, es la palabra de Dios. Infalibles. Al pastor no se le puede decir nada. Al apóstol no se le puede decir nada. No se le puede corregir, no se le puede nada. ¿Por qué? Porque primero Dios es el que habla a través de él y esa persona es infalible. Pero la palabra de Dios no dice eso. Libro de Hebreos, capítulo 13, el verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y hay una palabrita aquí que es bien importante, dice, considerad cuál haya sido el resultado, segunda palabra, de su conducta e imitad su fe. Número 1,
hay que hacer una consideración. Y esa consideración, Raúl, tiene que ver con evaluación. Tiene que ver con evaluación. Porque al final dice, considera cuál haya sido el resultado. En el matemática tiene que haber unas cifras. 2, 4, 8, 7, 16, 14. Y luego rayita abajo. Tanto aquí, tanto, y listo. Resultado. Eso es lo que me está diciendo la escritura allí. ¿Por qué entonces, bajo ese criterio que es válido para los abusos contra los hombres y las mujeres de Dios, hay abusos también? Ha habido abusos de líderes que han confrontado, por ejemplo, el caso de Moisés. Usted no quiere que le caiga lepra, ¿verdad? ¿Quién quiere que le caiga lepra? Nadie. Cuidado, le pasa como le pasó a María por querérsele levantar a Moisés, quien era el hombre de Dios. Al hombre de Dios no le puede decir nada, porque si se le dice algo, entonces él le puede caer lepra. Pero la palabra de Dios me dice aquí que usted que me está viendo allá, a ver, amiguito, póngame, usted que me está mirando allá, yo le digo a usted necesita evaluar. Usted necesita evaluar según esta escritura. Y esa palabra considerar. Y luego para ver cuál es el resultado. ¿El resultado de qué? ¿De qué? ¿Resultado de qué? De su conducta. ¿Por qué dice de su conducta? ¿Por qué no dice de sus palabras, Raúl? ¿Ah? ¿Por qué no dice de la enseñanza que les dio? No dice eso. Dice de qué? De su conducta. Porque yo puedo hablar muy bonito, yo puedo decir cosas muy bellas, pero ¿y mi conducta? ¿Cuál es la conducta que yo tengo? ¿Ah? Aquí hay una versión más moderna que dice, acordaos de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe, dice aquí. Sigan el ejemplo de su fe. Es lo que quiere. ¿Cuál es su fe allí? El ejemplo de su fe. Debe ser que ellos tienen una fe. ¿Será que yo tengo una fe? Bueno, usted evalúa el resultado de esa fe que yo digo profesar. Yo tengo una fe. El asunto es que usted sepa en qué fe me muevo yo. ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Ah? Ya hablamos de mucha fe, que hay mucha fe. Pero esta es la fe en la que yo creo y en la que anhelo que la gente crea. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 y el verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿La fe de quién? ¿La fe de quién? ¿La fe de quién? La fe de Jesucristo. Entonces, la fe por la que a mí me evalúan ni siquiera es mía, es de Jesucristo. Lo que es que yo he tomado esa fe de Jesucristo y la he colocado en mi vida para que pueda yo mostrar un cambio de actitud. ¿Ah? ¿La fe de quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído que Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por la fe de quién? De Cristo. La fe de Cristo. Cristo tiene una fe. Y nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Ahora, Cristo tiene una fe. Y en este caso, de la fe de Jesucristo, quiero que entienda que se está refiriendo a su enseñanza. Jesucristo tiene una enseñanza, Sara. Jesucristo tiene una forma de presentar un proyecto. Tiene una idea. Y esa enseñanza, esa doctrina, Él es su fundador. Él es el autor. Él es el consumador de esa fe, o sea, de esa enseñanza. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo
debo de demostrar la fe, no mía, de Jesucristo en mi vida. Por eso yo trato de decirle a los hermanos y enseñarlo, y enseñármelo a mí mismo, que es muy fácil decirle a las personas, no me ve a mí, ve a Cristo. Es fácil. No me ve a mí porque yo tengo muchos errores, ve a Cristo. El apóstol pudo decir, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que debería de ser la forma de nosotros expresarnos. Pero como tal vez no llegamos a esa condición, no decimos, no me ve a mí, ve a Cristo. Pero la idea es que vean a Cristo a través de usted. Cuando no estamos reflejando a Cristo, obviamente no podemos decir que nos vean a nosotros, porque en nosotros no está Cristo. El texto que les decía al principio, que está en el Evangelio de Lucas, dijo, ¿por qué me llama Señor, Señor? Y no hace lo que yo les mando. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y tú no haces lo que yo te mando? ¿Cómo así? Esta palabra, Señor, equivale al dueño. El esclavo le decía a su dueño, Señor. Yo no sé si usted sabe, pero yo lo sé, que yo era esclavo. Sí, yo era un esclavo del pecado. ¿Usted no sabía eso? Que usted era esclavo del pecado. Y vino Cristo Jesús y me compró a mí. Me compró, sí. Yo era un esclavo del pecado y Cristo Jesús vino y me compró. No me compró con dinero, me compró con su sangre. Y ahora yo le pertenezco a Él porque Él me compró. Si tú compras algo, hermano aquí Alfredo, si tú compras algo, tú dices, bueno, yo compré esto y esto no es mío. Tú dices que compraste algo, adquiriste algo, ¿de quién es? ¿De quién es? Si tú compras algo, ¿de quién es? Y eso es mío. Eso es mío. Raúl compró un carro, un Mitsubishi, le hizo caso al viejo, compró un Mitsubishi. Ajá, buen carro. Y ahora acá, ¿qué dice Raúl? Ese es mío. Si el Señor Jesús, yo quiero que ustedes, por favor, hermano querido, le demos el sentido real a las cosas. Si el Señor Jesús le compró a usted, usted y yo éramos incomprables, pues. Quiero decírselo de antemano. Nadie daba nada. Por ti, por mí, no había forma de que te pagaran. ¿Cómo podían pagar por ti en deuda? No. Barato, barato, aquí está este gordito, mire, llévelo. Usted sabe que antiguamente, Domingo Junior, antiguamente a los esclavos los exhibían para la venta. Aquí está uno, mire, lleven a Junior, mire, le pelaban los dientes. No tiene ningún diente cocorocho, mire. Todavía tiene fuerza, no tiene ni un pelo blanco. Te comenzaban a exhibir y a lavar. A Jan ya tiene mucho pelo blanco. Está barato, más barato, paisano. Dígame yo. Ay, ¿cuánto dan por mí, Johan? ¿Cuánto dan por mí? ¿Cuánta plata diera el pelo blanco? Para exhibirme, ayúdenlo a subir a las gradas. Ay, no, chicos. Y vuelvan a bajar, hay que ayudarlo. Ay, no, chicos. ¿Cuánto podemos dar por ese viejito? Yo no quiero ese viejito, así que yo no doy nada por él. Y así sucesivamente. Nadie daba nada por ti. Y Cristo Jesús vino a dar su vida. Porque la palabra de Dios dice, la vida en la sangre está. Y Él dio su vida, dio su sangre por ti. Ahora sí me estoy dando a entender, todos ustedes y yo, y el mundo entero,
hemos estado esclavizados al pecado, esclavos. ¿Usted entiende eso? ¿Usted sabe lo que es un esclavo? No conoce a los esclavos, no ha oído hablar de los esclavos. A los esclavos lo cargaban era a palo, palo en la mañana, palo al mediodía, palo todos los días. Sí, a mí me encanta ver esas muchas películas de la esclavitud. Yo aprendo y veo cómo el hombre dominó, doblegó, pero sobre todo a los negritos, mano, como yo, como Jan. Indios fueron esclavizados. La gente esclavizó. Cuando nosotros, por eso le invito a que vea algo sobre los esclavos. Y cuando usted vea una película, cualquier cosa, sobre los esclavos, entonces usted va a decir, pero yo era esclavo. El pastor dijo que yo era esclavo al pecado. Y usted sabe que quien gobierna en el pecado y la maldad se llama el fulano ese que casi no queremos ni nombrarlo. Él es el jefe ahí. Sí. ¿Será que te va a tratar bien? El innombrable. ¿Ah? Él es el Señor. Y usted es esclavo del pecado. Imagínese usted la condición. Yo quiero que usted, por favor, véase una película de esclavos próximamente. Y usted va a decir, oye, así, peor está usted. Peor. Sin oportunidad. Y si lo exhibían para que alguien lo comprara, dice que es profesor, cabo que no. Yo no voy a... No vale nada, chico, no vale nada. Y que vino Cristo Jesús. No pagó con piedras preciosas por ti, mi hermanita querida. No pagó con oro o con dólares. Pagó con su sangre. Usted y yo éramos unos esclavos del pecado. Y nadie daba un peso por usted y por mí. Y Cristo Jesús vino a dar su vida, su sangre preciosa, por usted y por mí. Pagó el precio. Ahora, si le pregunto a Alfredo y le pregunto a Raúl de los bienes que adquieren, él dice, eso es mío. La pregunta es, ¿quién es el dueño de usted ahora? Ya Satanás no es su dueño, el pecado no es su dueño. ¿Quién es su dueño? Bien, puede que él no sea su dueño, porque usted todavía no ha entendido lo que implica esto. El pasaje que citaba dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y ese es mi punto el día de hoy. Quiero cerrar con esto. Me queda poquito tiempo ya. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y el verso 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id. ¿Quién está diciendo que yo debo ir? ¿Ah? ¿Quién me está diciendo que yo debo ir? El Señor. Si un esclavo, su señor le decía, haga esto, más le vale que lo haga. Más le vale que lo haga. Debe ser obediente, porque si no le van a dar palo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ustedes me dicen Señor y Señor, pero no hacen lo que yo les estoy diciendo. Y yo quiero que ustedes entiendan que cuando el Señor Jesús dice eso, se lo está diciendo primero a la gente que estaba a su alrededor. Ahora se lo dice a usted y me lo dice a mí. Ustedes me dicen Señor, pero yo les estoy dando una orden directa. ¿Estás entendiendo, Israel? Tú eres hijo de Dios. Tú eres su siervo. Tú eres su esclavo. Sí. Un siervo, un esclavo debe ser obediente a su Señor. A su Señor. Porque si no hace lo que su Señor le dice, está en problemas. Por tanto, id y haced discípulos. 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 ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer?
discípulos. ¿Qué debes hacer? Bueno, nosotros vamos a ir el miércoles 10 al hospital universitario y vamos a ir a ser discípulos allá. No. Allá vamos a obedecer otro mandamiento que él dijo, que debemos de visitar a los enfermos, dar ayuda a quien lo necesita, un vaso de agua, algo de comer a una persona. Eso está implícito en la palabra de Dios dentro del concepto de mandamientos para ti y para mí como cristianos, como buenos cristianos. Pero aquí hay una orden directa y hacer discípulos. Necesitamos entender que discípulo. Usted es un discipulador. El Señor te está diciendo que tú tienes que ser un discipulador, que tú tienes que hacer discípulos. Te está dando una orden. Nos está dando una orden. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo estoy tratando de hacer discípulos. Por eso le dije ya, voy a intentarlo. Yo quiero hacer discípulos. Pero que los discípulos, ustedes, que son mis discípulos en este instante, porque yo les estoy enseñando. Ustedes son mis discípulos. Y mucha gente que me está viendo a través de la internet pueden ser mis discípulos si reciben la palabra que yo les estoy dando y la ponen en práctica. Me mandó a ser discípulos. Yo vine a este lugar a ser discípulos. Pero yo quisiera de todo mi corazón que cada uno de los discípulos que yo he estado haciendo acá también hagan discípulos. La palabra dice, esto encarga a hombres y mujeres, por supuesto, que sean capaces de enseñar también a otros. No puede ser que yo le diga algo a usted que está escrito acá, entonces usted diga, sí, amén, amén, sí, pastor, listo. Entonces hay que llevar la palabra de Dios. Los domingos, salir a hacer contacto con gente para luego discipularlos. Y una de las fórmulas maravillosas para discipular a una persona es la célula, ¿oyó? Usted abre una célula en su hogar con de alguien por allí y comienza a hablarle la palabra de Dios. Entonces usted se ha convertido en un discipulador. Usted está cumpliendo el mandato directo de Cristo Jesús. Usted está haciendo eso, hermano querido. Yo quiero hoy conminarlo a usted delante del Señor. Si usted no está haciendo eso, por favor, que es imperativo que usted lo haga. Más allá de un mensaje de motivación, quiero que entienda que es un mensaje reflexivo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. La primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que dice que usted es. Usted es un pueblo escogido, es un real sacerdocio, es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, adquirido porque te compró. Raúl te compró. Por favor, ¿entiendes eso? Te compró con su sangre. Te adquirió. Tú eres de su propiedad. Y yo, Jesús González, tengo que entender que soy propiedad de Cristo Jesús. Él me compró con su sangre. Y si Él me compró con su sangre, entonces yo soy de su propiedad. Y si Él me da una orden a mí, yo debo obedecerla sin cuestionar lo que Él me diga. Porque Él quiere lo mejor para mí. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. ¿Cómo cuestionarlo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? En estos tiempos nos dejamos guiar por gente que nos habla de cosas muy bonitas. Pero yo le estoy diciendo a usted lo que dice el Señor Jesús. Vaya a ser discípulos. Vaya a ser discípulos. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Dice el apóstol a la iglesia.
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Ay, yo sí predico, yo sí, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Se lo va a aprender. Me es impuesta necesidad. ¿Usted está entendiendo lo que el apóstol dice aquí? Sí, a mí se me ordenó que predique el evangelio, pero él dice que él lo ve como una necesidad. ¿Usted sabe por qué nos salimos a ser discípulos? Porque no lo vemos como una necesidad. Yo quiero decirle a usted con toda humildad, yo sentí una necesidad en mi corazón de venir para acá, para este sector, a ser discípulos. Pero bendita la gloria de mi Dios. Yo quiero que los discípulos que yo estoy discipulando, bendita la gloria de mi Dios, vayan y hagan discípulos, así como yo le he dado ejemplo a usted. Yo puedo decirle, siga mi ejemplo pues. Ahí está usted. Vino a oír la palabra de Dios. Que la palabra de Dios taladre en su corazón. Y entienda de una vez por todas que usted tiene que ser obediente a su Señor. Esto no es un juego. Esto no es una charla. Esto no es un club. Esto es esperanza de vida eterna. Y el mundo anda, hermanito querido, como ovejas que no tienen pastor. Raúl, y alguien, como ellos no saben, alguien los atrapa y los guían erróneamente. Yo tengo la verdad, porque la verdad que yo tengo y que tú tienes y que tenemos cada uno de nosotros no es nuestra verdad. Se llama Jesucristo, Él es la verdad. Tenemos nosotros la verdad. No es una verdad, no es una fe, es la fe de Jesucristo. La tenemos nosotros, hermanito querido. Y el mundo anda buscando una fe. Y usted tiene la fe verdadera. Usted tiene la fe de Jesucristo. Y prefiere guardarla. Prefiere esconderla. ¿Cómo así? No fue eso lo que Jesús dijo. No se prende una lámpara y se esconde debajo de la cama, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre usted, hermanito querido. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. No esperes el momento de una gran acción donde tu luz pueda resplandecer. Las cosas pequeñitas puede allí venir. Brilla en el sitio donde estés. Necesitamos escuchar la palabra de Jesús. Vamos a ser discípulos, hermano. Si usted no puede, busque a un líder que le ayude. Pero usted, voy a repetir el texto, que usted se va a aprender. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Sabe usted que yo no quería venir para acá? Yo iba ensolamado. Yo tenía una célula allá. Y asistí a la iglesia La Cruz. Después asistí a la iglesia Dios te ama. Pero se me impuso necesidad de venir hasta acá para llevar el evangelio. El apóstol culmina con esto, negro. Es una exclamación. Aquí hay una exclamación. Hay un signo de admiración en este pasaje. Ay de mí, si no anunciar el evangelio. Es una exclamación, aquí hay una exclamación. Ay de mí. ¿Qué querrá decir el apóstol con eso? Ay de mí, si no anunciar el evangelio. Ay de mí, si no anunciar el evangelio. Mucha gente invierte dinero en infraestructura y eso no está mal, en cualquier cantidad de cosas. Nosotros estamos invirtiendo el dinero en proclamar el reino a través de la radio y la televisión. Nuestros centavos, nuestros bolívares, pesos y dólares
que entra en nuestras arcas es para proclamar el reino de Dios. Es para proclamar el evangelio de Jesucristo. Porque yo, Jesús González, entendí. ¡Ay de mí! Si no anuncio el evangelio de mi Dios. ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio de Jesucristo! ¿Cómo quedo ante mi Señor? Que me dio una orden directa. Vaya y haga discípulos. Yo quiero seguir haciendo discípulos. Pero yo quiero que usted aprenda. Si algo ha aprendido de mí, por favor. Si ve algo bueno en mi vida, siga mi ejemplo. Vamos a ser discípulos. Pues una orden de Cristo Jesús. Queremos glorificar a Dios. Queremos honrar a Dios. Está bien que diga gloria a Dios, aleluya. Está muy bien que aplauda la gloria de Dios. Está muy bien que lo aplauda a Él. Dígale gracias, Señor, porque tú me salvaste. Pero está mejor, estaría mejor que usted lleve frutos para que se cumpla la palabra de Dios en mi vida y en su vida. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Seáis así mis discípulos. Y yo me considero discípulo de Jesús. Me encantaría, de verdad. Me llenaría de gozo y de esperanza que usted pudiera llegar a decirme, pastor, estoy discipulando a una familia, estoy discipulando a unos vecinos, estoy discipulando a un familiar. Estoy haciendo eso porque es una demanda de mi Señor. Y ay de mí si no lo hago. Ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Vamos a hacer la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta, para que su nombre sea glorificado. Amén. 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 Damos gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Usted tiene la verdad. Hay unos que hablan medias verdades por ahí. Y usted no anda buscando tener poder ni dinero. ¿Verdad, Gina? Usted no anda buscando poder ni dinero. Usted quiere glorificar a su Padre. Sí, Narda. Usted no anda buscando engañar a nadie por ahí. Usted va a discipular porque usted quiere glorificar y honrar a su Señor y estar en una actitud de obediencia. Damos gracias al Señor por su palabra. Agradecido de cada uno de nuestros queridos oyentes. Aleluya. Le damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos a cada vida, a cada oyente. Oh, mi Dios, tu amor nos arrope. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Transforma cada vida. Mira cada enfermo, Señor, donde quiera que está, el que está triste. Oh, mi Dios, que pueda consolarle. Que está desamparado, después que pueda ampararle. Hoy envío una palabra de bendición, de salud a cada vida, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él y solo a Él sea la gloria por siempre. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos visto por este su canal, Alcance Televisión. Gracias y paz sea multiplicada. Alcance Televisión presentó al apóstol Jesús González con su tema En busca de una fe.